aquí en la ciudad de Barranquilla nosotros no es que no hagamos carga nocturna porque no queramos, sino porque nos cuesta más. ¿Ya? Nos cuesta más porque en lugar de ver el desplazamiento de la movilidad de carga del día a la noche como una ventaja por todas las externalidades que ya mi colega Arellana mencionó, en temas de accidentalidad, en temas de medio ambiente, en temas de movilidad de tráfico, se está viendo como una oportunidad para adquirir un impuesto adicional. ¿Ya? Entonces, ¿por qué? Porque sí es cierto que hay que llevar más seguridad a la calle, hay que tener un poco más de gente trabajando en el proceso. Pero el empresario es claro, yo hago carga nocturna si para mí es eficiente también. Si yo voy a terminar pagando más, porque además tengo que pagarle a la gente que hace el turno nocturno más dinero que el turno diurno, entonces ¿por qué yo me voy a meter en ese paquito? Y cosas como esas las hemos venido estudiando, hemos venido identificándolas. Pero en adición también desde el punto de vista de carga urbana, estamos trabajando mucho en la generación eficiente de rutas y secuencias de entrega de carga. Estamos trabajando mucho en el desarrollo de herramientas de soporte para ruteo vehicular, para trazabilidad en tiempo real, para detectar qué ruta está congestionada en un punto al cual yo tengo que llevar la carga, cómo redireccionar la carga cuando esa congestión es muy alta. Entonces, todos esos aspectos, digamos, los estamos midiendo, ya pasamos de diagnóstico hace mucho tiempo y estamos tratando de llegar a ejecución con empresas puntuales, sobre todo con herramientas de tecnología de información. Ok, muchas gracias. ¿Alguna pregunta más? Allí, por favor. Ya, perdón. Buenos días, esta es una pregunta para Edgardo. Hablando del tema del transporte de graneles, en donde la característica básica son unos altísimos volúmenes de carga y en donde la clave del éxito de toda la negociación gira en torno a los costos marginales. ¿Cómo podríamos nosotros pensar en la utilización del CICETAC frente a un embarque, por ejemplo, en la ruta Buenaventura-Cali, en donde hacemos una negociación con una empresa de transporte que va a atender un buque en un número reducido de días, en donde la clave del éxito gira en torno a que la empresa de transporte pueda utilizar vehículos propios y vehículos terceros, en donde no está muy claro cuáles son los tiempos de cargas y descargas, porque existen múltiples factores que hacen que en un momento dado esos tiempos cambien permanentemente, y una cosa es de día, otra cosa es de noche, una cosa es el fin de semana y demás, en donde hay múltiples posibilidades de utilización de equipos y en donde definitivamente la clave del éxito gira en torno a la rotación y en donde previamente se han establecido unos compromisos con las empresas de transporte, no basados en los costos eficientes, pero sí basado en los tiempos y eficiencias, en donde eventualmente veníamos trabajando con fletes diferenciados por efecto de esas eficiencias en cargas y descargas, y en donde hoy tenemos que aplicar un CICETAC que a todas costas nos genera un incremento cercano al 20% de acuerdo con esa información que está en las rutas, que a todas luces se evidencia que está desactualizado porque los costos supuestamente eficientes que ustedes dicen ahí, pues no tienen vigencia. ¿Qué hacemos frente a una situación de esa? Bueno, el tema del CICETAC es nuevamente definido desde su concepción como un costo de referencia, ¿sí? Así quedó definido en la ley que lo promulgó. Después se han venido haciendo una serie de adecuaciones y en la última reglamentación al respecto se establece que el CICETAC debería ser el piso. Sé que en este momento hay unos trámites ante el Ministerio para que quede claramente definido que si se están buscando costos eficientes de operación, pues lógicamente el CICETAC no puede ser el piso. Tendría que ser con base al desarrollo de cada uno de esos parámetros que nos permiten eficiencia, dejarlos abiertos a una parametrización concertada. La ruta Cali-Buenaventura, Cali o Jumbo-Buenaventura-Jumbo, tiene unas características muy particulares, y es que son 160 kilómetros, pero muchas veces son días de carga y días de descarga. Eso es lo que lo hace ineficiente.
Los costos variables son de este tamañito y los costos fijos son muy grandes. Allí aplica, por ejemplo, el desarrollo de modelos con pulmones en Buenaventura y Jumbo, por decirlo de alguna manera. Conozco muchos casos donde yo saco del puerto, lo llevo a una plataforma, tengo unos carros que me están recorriendo entre una plataforma Buenaventura y una plataforma Jumbo, y yo estoy en Jumbo haciendo ventanas de entrega y hago eficiente esa operación. Hoy en día, un vehículo normal que maneja contenedores, por ejemplo, puede hacer 12, 13, hasta 14 viajes en esa ruta, llamando un viaje Cali-Buenaventura y otro Buenaventura-Cali. O sea que está haciendo 2.000 kilómetros mensuales. Pero bajo estos escenarios eso se puede multiplicar enormemente. Hay modelos muy eficientes. Lo que tenemos que evitar fundamentalmente es la pérdida de tiempos. Y por ese medio, obviamente hay que personalizarlo, hay que analizarlo en forma particular. Pero ¿qué hacemos con el cumplimiento de la norma cuando lo que nos están es exigiendo cumplir con unas tarifas que a todas luces, o sea, no se están dando acorde a lo que es la situación actual, doctor Edgardo? Porque es que usted habla de situaciones hipotéticas, ¿sí? Usted habla de situaciones en donde el doble conductor, operación 24 horas, toda una serie de cosas que serían ideales, pero que en la actualidad no se están dando. Y que obviamente lo que están propiciando es que cambien esas prácticas, pero ¿y en el interín qué? ¿Qué va a pasar en estos días con respecto a eso? Bueno, yo perdone que los interrumpa, porque ya ese es un diálogo que hay que resolver esta tarde en el curso. Primero quiero decirles que estoy muy complacido en las presentaciones que se han dado. Segundo punto, quiero comentarles que la señora ministra de Transporte ya llegó, entonces vamos a hacer una coordinación con la señora ministra para estos casos. Yo quiero agradecerles a ustedes la importante diálogo que se está haciendo, pero queremos suspenderlos por ese caso y les cedo la palabra. Muchas gracias por acompañarlos y les cedo la palabra aquí a la coordinación para acordar ahora la entrada de la señora ministra. Muchas gracias a todos. Es el momento de una pausa. Vamos a hacer de 15 minutos. Retomamos a las 11:30 de la mañana. Los invitamos a la muestra comercial A un Café y les recordamos utilizar en redes sociales el hashtag numeral #GranelesAndy. Ya nos vemos. Con la agenda del día, recordarles que tenemos ya en contados minutos la presencia del doctor Bruce McMaster, presidente de la ANDI, y de la doctora Natalia Bello, ministra de Transporte. Y hemos llegado a la clausura del evento. Nos acompañan a esta hora en el escenario el doctor Bruce McMaster, presidente de la ANDI, y la doctora Natalia Abello, ministra de Transporte, quienes tendrán un conversatorio sobre la política de transporte multimodal para la competitividad. Bienvenidos. Bueno, muy bien, buenos días a todos. Señora ministra, muchas gracias por estar con nosotros. Esta es su casa, pues es obvio para todos, pero además para nosotros en la ANDI es muy importante poder contar con usted, Sí. Pues para nosotros en la ANDI es muy importante poder contar con su presencia. Trabajamos permanentemente juntos, trabajamos permanentemente por la competitividad del país, porque el país funcione mejor, porque el país tenga un mejor futuro, porque logremos verdaderamente generar unas mejores oportunidades. Los saludo a todos ustedes que además han estado este par de días debatiendo los diferentes temas relacionados con el tema de la logística, relacionados con el tema de los graneles, con las oportunidades que existen en nuestro país
con los grandes debates que se deben dar, pero yo sobre todo quisiera decirles que es bastante satisfactorio ver que ustedes le invierten el tiempo que le invierten a este tema, porque es definitivamente la muestra de que Colombia ha tomado la decisión de buscar ser un país moderno, de buscar ser un país competitivo, de buscar ser un país que efectivamente tiene las condiciones para llegar a los mercados con buenas capacidades, llegar a los mercados con buenos precios, llegar a los mercados con alta calidad. Esa decisión, que es una decisión que Colombia tiene que tomar en muchas partes de su cadena, es una decisión que de alguna forma hoy en día ya se ve en el sector transporte. Además, debo decir una cosa, y logística, debo decir una cosa, acabamos de venir de una situación particularmente sensible que le tocó a la ministra administrar y que le tocó a la ministra frentear. Y eso de alguna forma nos habla de las tensiones que tiene nuestro mercado, eso de alguna forma les habla de todavía las imperfecciones que existen en el mercado. La verdad es que eso sucedió porque el mercado es un mercado imperfecto, la verdad es que eso sucedió porque nos estamos todavía reacomodando. Uno esperaría que en el futuro el mercado fuera un mercado que funcionara tranquilamente, que hubiera oportunidades para todos. Seguramente nos vamos a encontrar con que en un momento dado, por supuesto, vamos a tener las tensiones naturales de precio, las tensiones naturales de valor. Pero evidentemente el mercado es un mercado que tiene que migrar a ser un mercado cada vez más moderno y cada vez más dentro de los estándares internacionales. Yo durante 20 minutos les voy a contar un poco la visión que nosotros tenemos en la ANDI y el marco general dentro del cual nos movemos para la discusión que estamos dando hoy en día. Lo primero que quisiéramos anotar, y esto lo he venido yo resaltando y es parte de los estudios que ha generado la ANDI durante los últimos años, es que Colombia efectivamente no es el mismo país que era hace 5 años. Pero Colombia tampoco es el mismo país que era hace 10 o que era hace 15 años. Colombia ha venido migrando y ha venido migrando velozmente a ser una economía diferente, a ser una economía distinta, a ser una economía de un tamaño significativamente mayor, pero también una economía que se comporta con diferentes reglas y que se comporta con diferentes estándares. Colombia hoy en día, a pesar de que este año es un año, y yo quiero insistir mucho en eso, este es un año que lo hemos venido mirando desde la ANDI, que lo ha venido viendo, pues la mayoría de los gremios y los analistas del mercado lo han venido viendo con cautela. Esto es cierto, y cuando nos comparamos, digamos, con lo que tuvimos en el año 2014 o con el año 2013, efectivamente hoy en día tenemos que actuar con un poco más de cautela. Lo cierto es que a pesar de eso, la posición de la economía colombiana es una posición privilegiada. Y es muy importante que ustedes, es muy importante que nosotros, es muy importante que los líderes de opinión no caigan o no caigamos en un exceso de pesimismo, porque no hay razones para ser verdaderamente pesimista. Evidentemente el pesimismo y el optimismo es una situación relativa. Uno dice, yo hubiera podido crecer el 25%, pero no crecí el 25%, sino el 15%. O uno dice, hubiera podido crecer el 6%, pero no voy a crecer el 6%, sino el 3.6%. Ese es el caso colombiano. O hay otros que dicen, yo hubiera podido crecer el 1%, pero resulta que voy a decrecer el 1%. Es una actitud evidentemente relativa. Y yo sí que hago énfasis, y lo estoy haciendo en todos los foros, para que nosotros mismos no retroalimentemos el pesimismo. Una buena parte del desempeño de la economía tiene que ver con las expectativas que nosotros mismos nos formemos alrededor de lo que está sucediendo en el mercado. Yo he venido diciendo, no es un año para hacer fiestas, pero tampoco es un año para considerarnos en situación de crisis. Es un año promedio, un año donde podemos pensar cosas, donde podemos hacer las inversiones más urgentes, donde podemos dedicarnos a hacer mejoras incluso desde el punto de vista operativo, desde el punto de vista logístico. Pero ojo que lo que tenemos es que prepararnos para que el año entrante sea un año muy bueno y que ojalá el año 2017 sea un año muy bueno. Y eso es un mensaje muy fuerte que nosotros hemos venido transmitiendo. Aquí me dice esto, que si me gusta, que si compro la licencia o que si acepto. ¿Me gusta, compro la licencia o acepto? Acepto. Bien. En ese orden de ideas, Colombia tiene una posición
muy favorable en términos de las economías emergentes y eso lo vamos a demostrar ahorita. Es más, nosotros hemos venido diciendo, si uno tipificara América Latina, uno podría tener como 3 grandes capítulos de economías. Y uno podría decir que tenemos las economías que se encuentran en una situación promisoria, tenemos las economías que se encuentran en una situación de deterioro y tenemos las economías que evidentemente, además de tener problemas económicos, tienen problemas de gobernabilidad. Y en ese orden de ideas, dentro de la categoría de promisorios, nosotros hemos venido incluyendo y decimos que los países de la Alianza del Pacífico, es decir, México, Colombia, Perú y Chile, son sin duda los países que tienen las mejores posibilidades en nuestro continente. No solamente coyunturales, es decir, no solamente del año 2015, también en forma estructural. Cuando uno habla con la gente, cuando uno habla con el mundo económico, ustedes no se imaginan el aprecio que le están tomando a estas 4 economías y sobre todo a estas 4 economías como un conjunto. Ayer, por ejemplo, ministra, esto es interesante, estuve reunido con el vicegobernador de Michigan. Me dice, bueno, reunido con el vicegobernador de Michigan. No, el vicegobernador de Michigan es el que dentro del gobierno de Michigan está dedicado al tema del desarrollo económico y al tema del desarrollo industrial y al tema del desarrollo de innovación. Él decide hacer 2 viajes al año a diferentes economías. Este año el señor está yendo a Australia y vino a Colombia. Y dijo, las 2 economías que para Michigan son más interesantes en este momento. Ahora, recordemos, Michigan es un estado de los Estados Unidos, pero que es varias veces la economía colombiana. O sea, no es una economía, no estamos hablando ni de Honduras, ni de El Salvador, ni estamos hablando de Bolívar o de Atlántico. Estamos hablando de un estado que es varias veces la economía colombiana. Y ellos deciden, nosotros queremos ir dentro de la Alianza del Pacífico. Y recuerden ustedes que además hay una cosa muy interesante, dentro de todo el ejercicio del TPP, del ejercicio que se está, del PTT en inglés, pues, que es el Trans-Pacific Trade Agreement que se está tratando de implementar en este momento, que es como esa gran economía del Pacífico. El único país de la Alianza del Pacífico que no está incluido es Colombia, porque Colombia no es parte de APEC y de ABAC. A pesar de eso, el señor decide venir a Colombia. En realidad, créannos, nosotros estamos sintiendo que se nos está yendo un poco la mano, digamos, en el pesimismo, cuando en realidad lo que tenemos en nuestras manos es una economía que tenemos que cuidar, que tenemos que ser responsables, que tiene muchísimas cosas para mejorar, que inclusive ustedes saben, el mayor crítico de ciertos temas a nivel nacional he sido yo personalmente, como fue el caso de la reforma tributaria. Pero a pesar de eso, la economía es una economía potente. Luego están, por supuesto, economías que están sufriendo un deterioro incluso sorprendente, como es el caso de la economía ecuatoriana o el caso de la economía especialmente brasilera. Todo el mundo está muy sorprendido de que Brasil esté sufriendo los problemas que está sufriendo hoy en día. Y además está sorprendido de que probablemente el detonante de los problemas provenga de la corrupción. Está sorprendido de que el detonante de los problemas provenga del caso Petrobras. Pero lo cierto es eso. Hablaba yo con el presidente de BASF el lunes para América, que tiene sede en San Pablo. Yo me había encontrado con él hace unos 8 meses y me dijo, Bruce, las cosas cambiaron. Realmente nosotros en Brasil estamos teniendo problemas hoy en día. Estamos pensando que en el mejor de los casos lo que vamos a tener es un decrecimiento del 1%. Ahí hay un tema, y un tema que tenemos que mirar con detalle. Ecuador ya lo conocemos, tiene un problema importante relacionado con su balanza cambiaria, que ustedes saben, ellos operan en dólares y el hecho de operar en dólares hace que cuando ellos vendan menos que lo que compran, se les vaya yendo el circulante de la economía, que son los dólares. Ellos tienen un problema. Y luego están, por supuesto, los problemas económicos y de gobernabilidad que están teniendo 2 países. Aquí en la gráfica no sale, pero habíamos puesto Venezuela y abajo Argentina. De manera que efectivamente estamos, digamos, en lo mejor de la región, en lo mejor quizá, o a niveles de lo mejor del hemisferio norte. Ahora, cuando uno dice que Colombia se ha transformado durante los últimos años, uno también, digamos, puede hacer como una cierta, digamos, diferenciación sectorial que a mí me gusta hacer, porque este año evidentemente es un año de transformación para Colombia y de reflexión para Colombia. Año 2015 y 2016 lo van a hacer. Y es así como el bloque de los años del año 2005 al 2009 contaba con una industria que era cerca del 14% de la economía,
con un sector agropecuario que era cerca del 7.2% de la economía, con una minería que era en ese momento el 6.8%, con un grupo de servicios, un sector servicios que era el 3.7%, y dos sectores que yo quiero resaltar son el sector de la construcción y el sector gobierno, que estaban en 6.5 y en 8.5. Por favor, tengan en cuenta que no les estoy hablando de historia patria, les estoy hablando de hace 10 años, les estoy hablando de este siglo, les estoy hablando de hace un gobierno, es decir, estamos hablando de algo relativamente reciente. Bueno, entre el año 2010 y el año 2013, la industria bajó al 12.3. La gente dice, Colombia se está desindustrializando. Y yo me atrevería a decir que sí ha habido una disminución evidentemente en la actividad de la industria, a pesar de que algunos economistas digan que es un tema de contabilización, de que si está contabilizado los outsourcing o no están contabilizados dentro de las compañías. Desde el punto de vista agropecuario, también ha bajado significativamente la participación del sector dentro del total de la economía. La minería creció, por supuesto. Todos vimos y fuimos testigos de una minería que prácticamente duplicó su tamaño en solo 5 años. La construcción también creció. El sector servicios se mantuvo, y hay que decirlo, se mantuvo, y lo van a ver en la gráfica o lo ven todo el tiempo, se mantiene el 36%, se mantiene el 36%, significa que si la economía crece, el sector servicios crece al mismo tamaño de la economía. No que no crezca, no. Cada vez que la economía creció el 4.1, cada vez que creció el 4.5, el sector servicios creció al mismo tamaño. Y se mantiene el 36.2 y luego se mantiene el 36.5. Y el sector gobierno creció un poco. Luego el año 2014, el del año pasado, fue un año donde la industria bajó al 11.2%, las mismas razones quizá que estábamos planteando. El agropecuario bajó al 5.8%, la minería bajó y bajó un poco, y esto probablemente está explicado por algunos precios, especialmente por los precios de dos minerales en particular, como es el caso del carbón y el caso del oro, y la industria de la construcción, ustedes la ven, está generando verdaderamente un gran dinamismo, se sigue dando, impulsado por el gobierno, pero también por la economía. El sector servicios se mantiene y el gobierno sigue creciendo. Y esto es muy interesante porque el gobierno en Colombia va a seguir creciendo más. Cuando uno ve el programa de la ministra y el programa del presidente en términos de crecer, en términos de infraestructura, en realidad lo que vamos a tener es un sector que va a seguir generando una nueva actividad económica y que va a pesar cada vez más dentro del total de la economía. Todo esto que hemos visto, por supuesto, pues se ve reflejado en la carga que se transporta. Y esto es muy interesante porque es que el año 2000 no fue tampoco, digamos, otra generación, ¿no? El año 2000 fue ahorita. Y en el año 2000, el número de cargas, digamos, que se estaban moviendo por carretera, el número de toneladas, perdón, de carga que se estaban moviendo por carretera era de cerca de 100 millones de toneladas. Pues bueno, en el año 2013, ya esa cifra está un poco desactualizada, estábamos hablando de un dato que es de 220 millones de toneladas. Eso les habla a ustedes de una economía que se mueve, de una economía pujante, de una economía que efectivamente tiene un tamaño significativamente menor. Yo creo que yo no incluí un gráfico aquí que me hubiera gustado incluir, y es el dato del Producto Interno Bruto de nuestra economía. Solo para que lo tengan en su mente y para que lo piensen cada vez que toman una decisión. En el año 2000, el Producto Interno Bruto de Colombia estaba en 100 billones de dólares. 100 billones de dólares. El año 2014, Colombia termina con un Producto Interno Bruto de 377 billones de dólares. En realidad, lo que ustedes tienen es una economía altamente dinámica. En el año 2002, que tampoco lo tengo aquí, la clase media en Colombia era cerca del 14%. El 14% de los colombianos eran clase media. Bueno, pues bien, en el año 2014, la clase media colombiana es cerca del 29%. La demanda interna, y esto también es para hacerles un llamado, porque uno tiende, inclusive en algunas de las conversaciones preparatorias de esta reunión yo lo mencionaba, la demanda interna, el análisis que uno hace usualmente se concentra en comercio exterior. Bueno, pues Colombia es un país dentro del cual cada vez más el tema de demanda interna está pesando, y está pesando mucho. No es solamente un tema de comercio exterior, incluso nosotros podemos ver cómo la balanza cambiaria y la balanza comercial se ha vuelto negativa durante los últimos meses. Sin embargo, la demanda en Colombia sigue creciendo. Y ha sido el gran dinamizador de la economía. Y tengámoslo en cuenta siempre que hacemos los análisis, porque a veces uno se concentra en ver qué pasa de las fronteras hacia afuera o desde afuera hacia adentro del país, y resulta que Colombia internamente tiene un caldo de cultivo y de progreso increíblemente potente.
Y eso ha venido sucediendo. Si uno pudiera resaltar algo de una característica de la economía colombiana, es que Colombia tiene una demanda interna cada vez más grande y por eso gran parte de las incomodidades que hoy en día nosotros vivimos en muchas cosas. Por eso el tema del tráfico, por eso el tema del crecimiento de las ciudades, por eso el tema de ir a los supermercados y a los centros comerciales, y a uno le parece incomodísimo ir a un centro comercial, digamos en Bogotá, ir a Titán Plaza, entonces las señoras dicen que es horrible ir a Titán Plaza. ¿Por qué es horrible? Porque está lleno de gente. Bueno, pero eso es un síntoma de que la economía se mueve, y se mueve, y se mueve fuerte. Y es verdad, efectivamente la demanda en Colombia está creciendo. Ahora, desde el punto de vista logístico, pues evidentemente los grandes usuarios se están integrando al mundo como es natural. Y Colombia, si en algo ha venido demostrando un dinamismo muy fuerte, es en el tema, digamos, portuario. Ustedes saben, Colombia tiene 10 terminales de clase internacional, tenemos servicios marítimos que sirven en 34 rutas en forma regular y tenemos más de 42 navieras presentes en forma permanente en nuestro país. Eso no tiene que ver, evidentemente, con todos los buques que eventualmente se puedan o se traigan, digamos, exclusivos para traer grandes cargas en el mercado spot. Esto es lo que regularmente sucede. Así nos comunicamos nosotros con el mundo hoy día. Muy interesante. Gran parte de lo que nosotros sacamos son productos de bajo valor agregado. Son productos donde en el caso de Estados Unidos estamos hablando de que el 40% es carbón y petróleo, y en el caso de la Unión Europea el 48% es también carbón y petróleo. Si uno dijera algo que uno quisiera que pasara en el futuro, es que esta tendencia se reversara verdaderamente, que tuviéramos cada vez menos productos de bajo valor agregado y cada vez más productos de valor agregado. El reto que tiene Colombia verdaderamente es el de ser parte de las cadenas de valor del mundo, de las cadenas globales. Yo cuento una anécdota. El presidente de la Unión Europea, que además, por cierto, no mucha gente sabe, yo no sabía en algún momento que había un presidente de la Unión Europea. El presidente de la Unión Europea vino, nos reunimos con él, tuvimos un foro, hablamos en la Cámara de Comercio en Bogotá y me decía, ¿usted qué le pediría a la Unión Europea, Bruce? Yo le decía, yo le pediría, presidente, que ustedes consideraran a Colombia dentro de sus posibilidades de integración de las cadenas de valor global. No nos consideren un productor y un suministrador de productos básicos de bajo valor. Eso para nosotros no es bueno. Eso nos genera alguito de valor, pero no es lo que nos va a generar verdaderamente desarrollo en el largo plazo. El desarrollo en el largo plazo nos va a generar el hecho de que nosotros podamos estar en las cadenas de valor. Ahora bien, solo vamos a estar en las grandes cadenas de valor si la logística funciona. Y la logística moderna, y la logística sofisticada, y la que es capaz de traer y llevar las cosas muy rápidamente, de hacer las internaciones y las externaciones y las exportaciones rápido. Además con seguridad, que uno sepa que el producto llega a tiempo y que además llega como queríamos que llegara. Y eso es parte importantísimo, digamos, de ese propósito. Ese propósito solo se va a lograr si uno cuenta con un sistema muy ágil y muy confiable en términos de la logística. Ahora, una hipótesis es alrededor de por qué no podemos llegar a otros productos y a otros mercados con otros tipos de productos. Esa es la gran pregunta que nosotros hemos venido planteando. Y la verdad es que Colombia tiene que reconocer que el mercado y el mundo ha venido cambiando. El mercado es un mercado mucho más competido, la competencia es muy sofisticada, sino que lo digan las librerías del mundo o quienes vendían discos en el pasado. Cada vez más es más difícil hacer cosas y los que vendían antes música a través de iTunes, ya resulta que se volvieron también obsoletos. Ahora resulta que la gente no compra música, la gente lo que compra son emisoras. Entonces se mete en Spotify y la programa. La competencia es muy dinámica y va cambiando a unas velocidades increíbles. Segundo, es un mercado sofisticado. Es un mercado en donde cada vez más nos va a tocar estar pensando y nos va a tocar estar haciendo cosas verdaderamente hábiles, donde el valor agregado va desde el diseño del producto y la marca hasta la forma como le llega a la gente. Es verdaderamente toda la cadena. Tercero, es un mercado donde tenemos una gran cantidad, y ahora lo hablábamos inclusive con la ministra, de necesidades de información, de información que permita que los mercados funcionen y que los mercados verdaderamente tengan la capacidad de generar situaciones óptimas en donde uno verdaderamente cruce la oferta y la demanda. Es un mercado innovador. El mercado cada vez más requiere de la innovación y aquí sí que Colombia está un poco tarde. Ahí sí que tenemos un rezago importante. Inclusive yo les quería contar que para nosotros, y voy a terminar y les cuento, y tercero es un mercado altamente tecnológico.
hay que hacer muchas cosas para superar estas barreras y hay que hacer muchas cosas para entrar a competir en este mercado. Y les quería contar también una anécdota que es interesante. Hace un tiempo me reuní con el gobernador de Bolívar, con Juan Carlos Gozaín. ¿Por qué con el gobernador de Bolívar? Bueno, porque yo soy de Bolívar. Porque a veces me preguntan, ¿y por qué Bolívar? Y bueno, porque nací allá. Me reuní con el gobernador de Bolívar y le pregunté, oye, gobernador, ¿en qué se está gastando la plata de las regalías de ciencia y tecnología? Me dijo, pues en doctorados y PhDs y maestrías. Y le dije, ¿eso es lo que está haciendo la mayoría de los gobernadores? Me dijo, sí, entre otras cosas porque podemos ejecutar en forma relativamente fácil. Yo le dije, déjeme hacerle una propuesta para gastárnoslo en algo distinto. Me dijo, ¿qué sería? Le dije, lo invito a Medellín. Y me lo llevé para Medellín a visitar Ruta N. No sé si ustedes conocen Ruta N. Ruta N es un centro de innovación y emprendimiento que hizo la alcaldía de Medellín dentro de todo este ecosistema de innovación que es verdaderamente de clase mundial. Y le dije, ¿qué pasa, gobernador, si yo le propongo que montemos un modelo de esta naturaleza en la costa caribe y en donde podemos adicionalmente buscar que Ruta N sea el gran asesor nuestro, que la alcaldía de Medellín sea el asesor nuestro y que trabajemos con la gobernación de Bolívar y la Andi? Pues bien, él me tomó el reto, me dijo, bueno, ¿de qué se trataría? Nos demoramos algunos meses, 2 o 3 meses, le hicimos la presentación y me dijo, no me gusta. Yo pensé que había perdido mi tiempo, le dije, no puede ser. ¿Por qué no te gusta? Bueno, miramos un poco de cosas ahí. Después me dijo, ¿sabes qué? Sí me gusta, lo vamos a hacer, lo presentamos a LOCAT, ya se lo presentamos a Colciencias. Estamos montando en este momento entonces un centro de innovación y tecnología para el Caribe, en donde vamos a concentrarnos en 5 cosas, que son emprendimientos especiales en el área de la salud, emprendimientos especiales en el área del turismo, emprendimientos especiales en el área de la gestión cultural, emprendimientos especiales en el área de pesca y por último, emprendimientos especiales en el área de logística. En el área de logística sí que ha habido entonces, o sí que hay necesidad de ser innovador. Nosotros creemos que hay una oportunidad grande y creemos que nosotros jugamos un papel importante en que esto funcione. Creemos que además hay que ser altamente colaborativos. Y de alguna forma que utilizamos la palabra de Peter Drucker diciendo que las empresas no compiten como entes autónomos, sino como miembros de cadenas de suministro y ahora cada vez más se utiliza como miembros de ecosistemas. Es la única forma de funcionar. Ahora bien, nosotros tenemos que aprovechar, digamos, las oportunidades de hacer un trabajo multimodal. Cuando ustedes ven y cuando uno compara los costos de cuánto vale funcionar solamente con el modo carretero versus cuánto vale funcionar con sistemas mixtos, donde podemos eventualmente, efectivamente, generar sistemas multimodales, las diferencias son del tamaño de las que ustedes ven allí. Y pudiéramos hablar de férreo y fluvial, y nos podemos imaginar, digamos, más mezclas. Pero lo que queremos mencionar, lo que queremos resaltar con este slide, es que la oportunidad que existe de mejoras en un país como Colombia, que además tiene de todo, y que además puede tener más cosas, es gigantesca. Ahora, por supuesto, tenemos el reto del parque automotor, que además vivimos esta coyuntura, digamos, con la ministra de cerca, es gigantesco. Hay un tema en donde tenemos que trabajar en la modernización y demás. Pero no solamente estamos hablando de modernización de lo físico, estamos hablando de que adicionalmente necesitamos hacer trabajos, digamos, en algunos temas logísticos importantes. Estamos hablando de que tenemos que trabajar en el tema institucional, en el tema de trabajar colaborativamente en la cadena, de generar unos modelos de gestión que funcionen mejor y de usar tecnología. El uso de la tecnología va a ser vital en la producción de un sistema que pueda funcionar en el largo plazo. No voy a entrar en detalle de esto, pero si uno quisiera, digamos, tener 4 capítulos en nuestra opinión de debilidades en el área logística, serían esos 4 capítulos que aparecen allí. Ahora bien, nosotros tenemos el convencimiento de que este no es un problema, digamos, de infraestructura, este no es un problema solamente físico, es un problema en donde adicionalmente tenemos que mirarnos y vernos como corredores multimodales, como corredores logísticos. Por eso cada vez que se habla de transporte o cada vez que se habla de infraestructura, en realidad se está hablando como desde una óptica tremendamente miope, de una porción de muchas cosas que hay que hacer. No tengo la menor duda de que cada vez el tema de informática, por ejemplo, va a jugar un papel muy importante en la operación de estos corredores. Inclusive parte de las preguntas que quería hacerle a la ministra más adelante era un poco qué vamos a hacer en términos, digamos, de información y de logística para que esto funcione. No es solamente el tema de camiones, puertos y carreteras.
Tenemos, por supuesto, digamos, un reto gigantesco alrededor de las vías de acceso, eso lo hemos venido mencionando, lo mencionamos en el trabajo que hicimos el año pasado, o en el encuentro que hicimos el año pasado, no de graneles, sino de contenedores. El tema de la última milla o el tema de la entrada y acceso a las ciudades se está convirtiendo en un tema, pues además un poco frustrante, porque se hacen grandes esfuerzos, o se van a hacer grandes esfuerzos claramente en el tema de unir los grandes centros, pero cuando uno llega a las ciudades, pues ya ahí pierde una gran parte del esfuerzo que hizo en tratar de movilizarse pues a tiempo. Está el tema de las operadoras intermodales, en donde nosotros creemos que hacia donde deberíamos y vamos a migrar tiene que ser, digamos, hacia un modelo en donde uno verdaderamente pueda casi que encargarle a un gran, no consolidador, porque esa palabra, digamos, en este sector tiene una connotación distinta, pero como un gran operador, verdaderamente toda la operación donde uno logre hacer el manejo de inventarios, donde uno logre hacer el tema de transporte, donde uno logre hacer el tema de trámites, el tema de transporte, y el marítimo, pues el de afuera, el tema de la distribución e incluso el tema de manejo de recursos. Las oportunidades que existen allí son gigantescas y muchos de los operadores que hoy en día son operadores pequeños o operadores de un eslabón de la cadena tienen un papel importantísimo a jugar en un modelo de esta naturaleza. A veces la gente dice, no, es que los grandes monstruos nos van a absorber. No, los grandes monstruos nunca van a poder hacer las cosas locales. Los grandes monstruos nunca van a poder entenderse con la aduana o van a poder entenderse incluso con el INVIMA y con el ICE y con todos los que eventualmente hay que tratar. La verdad es que hay espacio para todo el mundo, pero lo importante verdaderamente es concebirnos como un sistema intermodal. Vemos además, digamos, una gran cantidad de complementos, que son complementos, y así tenemos que ver el sistema. Y creemos, digamos, de que eventualmente tenemos que pensar mucho más que en un plan maestro de infraestructura, evidentemente, en el plan maestro de transporte intermodal o del plan maestro de transporte multimodal. Y es la forma de ver este reto. El reto no tiene tamaño, digamos, en realidad cuando uno ve lo que puede implicar en términos de competitividad de un país o no, poder llegar eficientemente, poder ganarse unos días, poder ganarse unos costos, poder hacer las cosas bien y confiablemente, es gigantesco. Con esto, ministra, digamos, esto un poco como la visión que nosotros hemos tenido de todo el sector. Nosotros creemos que dentro de la construcción y dentro de las necesidades que tenemos de construir un país competitivo, de construir un país que sea verdaderamente, que se pueda insertar dentro de todas esas economías a las cuales tenemos acceso hoy en día. Ustedes saben, Colombia hoy en día, por los tratados de libre comercio y por los tratados comerciales, puede llegar a cerca de 1.5 billones de habitantes. De los 7 billones de habitantes que tiene el planeta, Colombia puede llegar con condiciones comerciales y acuerdos comerciales a 1.5 billones, que por cierto son más de la mitad del producto interno, bueno, es decir, la suma de los productos internos brutos del planeta. Colombia tiene ese acceso y tiene forma de llegar a ello, pero lo vamos a hacer solamente en la medida en que seamos buenos en esto. Tenemos que ser buenos en muchas otras cosas, claro, y tenemos una agenda muy fuerte de competitividad con el gobierno. Tenemos que ser buenos en financiar, tenemos que ser buenos en tener tecnología, tenemos que ser buenos en que las empresas desde el punto de vista laboral funcionen. Pero sin esto, todos los esfuerzos que nosotros hagamos en los otros capítulos van a ser absolutamente perdidos. De manera que les agradezco mucho. Voy entonces a sentarme con la ministra y vamos a darle la palabra ahora a ella. Quizá, no sé, ministra, ¿usted quiere hacer una intervención o le vamos a hacer unas preguntas? ¿Cómo prefiere usted? Lo podemos conversar, ¿cierto? Bueno, muchas gracias. Bueno, ahora sí. Ahora, como si fuera otra persona, ¿no? Ministra, gracias por estar aquí, gracias por dedicarle su tiempo a esto, que además lo hace permanentemente, y yo tengo que hacerle un reconocimiento muy fuerte a usted en términos de su dedicación y en términos del trabajo armonizado que hemos logrado hacer con la ANDI, con sus afiliados y con los generadores de la carga. Yo quisiera preguntarle a usted varias cosas y quisiera que de alguna forma, digamos, en este modo intermodal en que nos hemos puesto en este foro, preguntarle un poco por el tema fluvial, para arrancar como por algo concreto. Y decir, desde el punto de vista de las autoridades, desde el punto de vista del plan del gobierno, desde el punto de vista de su estrategia, ¿usted cómo ve, digamos, que podemos mejorar? ¿Cómo ve que se puede desarrollar? ¿Cuáles son las acciones que de alguna forma el gobierno nacional está adelantando para que el modo fluvial encaje bien dentro de todo el sistema intermodal? Bueno, gracias, Bruce, a ti y a todos los
que estamos aquí participando. No, definitivamente el tema de la integración del modo fluvial dentro de toda la política del multimodalismo del gobierno del presidente Santos, pues es absolutamente estratégica. Veíamos los costos de transporte, cómo inciden en, digamos, el factor del transporte, cómo inciden los costos finales, y sobre todo la recuperación de la navegabilidad de nuestros ríos y volver otra vez la cara a esa posibilidad de que sean las primeras arterias fluviales las que lleven a ser nuestro motor de desarrollo en materia de transporte. Nosotros estamos viendo el tema fluvial totalmente integrado dentro de la política intermodal, porque no podemos olvidar que estamos haciendo inversiones en materias carreteras, en materias aeroportuarias, en materias fluviales y también en materia férrea. Y en materia fluvial, pues ustedes conocen ya el proyecto de navegabilidad del río Magdalena, que es el principal proyecto que está impulsando este gobierno para las obras de encauzamiento y navegabilidad del río, que le tenemos mucha expectativa. De hecho, aquí está pues el director de Cor Magdalena, y el 11 de junio iniciamos finalmente las obras de este gran proyecto. Pero la visión va mucho más allá de eso. Va mucho más allá. Estamos ya trabajando con el río Meta, digamos, pensando en la navegabilidad del río Meta, como empezamos con los estudios, también con el río Atrato, que es parte de lo que queremos dejar en este gobierno, la viabilidad de que avancemos. Ya el río Magdalena está encauzado, digamos, ya tenemos un contrato y una concesión firmada, tenemos recursos dispuestos para eso, tenemos la APP ya digamos, en marcha, y la puesta en escena del tema es lo que tenemos que hacer ahora mismo en ejecución, pero desde ya estamos priorizando hacia el futuro que queremos hacer con otros ríos navegables, y por eso estamos estudiando el río Meta, el río Atrato. Y ya tenemos en el Ministerio de Transporte un convenio que venía dándose desde el año pasado con Holanda para el plan maestro fluvial. Ese insumo lo vamos a tener en septiembre de este año, y de esa manera podemos integrar totalmente, digamos, la política de lo que es el multimodalismo, a integrarlo al plan maestro intermodal, que si quieres ahora echamos una conversadita sobre en qué vamos en eso. Pero es claro que la visión de gobierno vamos mucho más allá del río Magdalena, que por supuesto es nuestra arteria principal fluvial, que estamos trabajando en la planeación del plan maestro fluvial, en la ejecución de ese plan maestro fluvial, con vistas el año 2030, que estamos avanzando en los estudios para el plan, para la navegabilidad del río Meta y del río Atrato. Digamos, eso es en lo que vamos ahora, y lo que nos esperamos con esta reactivación del río es todo lo que estamos viendo en materia de concesiones portuarias, que ya estamos viendo a lo largo del río Magdalena, y que van asociadas con inversiones en el modo carretero. Podemos ver, por ejemplo, en Barranca Bermeja. En Barranca Bermeja nosotros ya tenemos priorizada la vía Yuma, que nos hace todo el acceso, digamos, que evita todo el tema de entrar a Barranca Bermeja, todo el transporte de carga, y para eso hemos dispuesto recursos para terminar la vía Yuma. Y así uno ve a lo largo de todas las inversiones que estamos haciendo, por supuesto, Buga-Buenaventura, que la vía alterna al puerto, que ya hemos hecho inversiones importantes, y aquí queremos hacerlas también en Barranquilla, también la vía alterna en Santa Marta, que confluyen con estas necesidades que estamos viendo en el modo de fluvial con el modo carretero, y así logremos perfectamente pues engranar esas inversiones. Solo le diría que me parece muy interesante el tema de los dos, el del tema del Atrato y el Meta. El del Atrato porque finalmente esa puede ser una forma, digamos, relativamente acelerada de verdaderamente integrar la región del Chocó. Yo soy del gabinete de pares del Chocó y tenemos una inversión, digamos, una intención muy fuerte, digamos, de poder apoyar el desarrollo de esa región. Creamos la semana pasada Invest in Chocó, que usted lo debió haber visto, lo lanzamos el miércoles de la semana pasada. Para nosotros, desde el punto de vista de integración y de inclusión regional, es muy importante que eso se dé. Eso va a tener, digamos, un impacto muy importante. Y el otro tema, porque era un tema que nosotros también habíamos visto, que era el tema del Meta, requerirá, digamos, de un trabajo diplomático muy fuerte con Venezuela, ¿no? Que es, ¿sí? Que ese es un tema, digamos, que valdría la pena como ir comenzando a darlo, porque si no, no vamos a poder llegar realmente nunca al Océano Atlántico, porque tendremos que pasar por sus ríos también y poder llegar, digamos, al Atlántico. Cambiándole un poco de tema, y lo mencionaba yo un poco en la presentación, le
le había propuesto a usted que habláramos un poco como del tema de planes de inversiones que incluyeran redes de comunicaciones en tiempo real que nos permitieran darle seguimiento y trazabilidad a la carga. ¿Cómo ha visto el Ministerio eso? Porque eso realmente sería, digamos, un complemento muy fuerte a la posibilidad de que tuviéramos nosotros efectivamente pues la infraestructura en funcionamiento. Es lo que nosotros llamamos como el hardware y el software. Entonces nosotros estamos trabajando en el hardware, que es todo el tema de la infraestructura portuaria, vial, todo el, digamos, todo el tema duro, todo el tema del prototipo duro, que son las grandes inversiones que estamos haciendo. Y en materia de software, que para traer pues, un poco la analogía aquí del mundo de tecnologías a lo que estamos haciendo, pues estamos construyendo la arquitectura, o sea, todos los procedimientos, la arquitectura, los sistemas de herramientas de información, todo lo que nos permite a nosotros engranar todo ese hardware con ese software, porque está claro que no solamente vamos a ser competitivos si construimos carreteras, si mejoramos nuestras condiciones de aeropuertos, si invertimos en la navegabilidad de nuestros ríos, también necesitamos invertir en esa otra parte que es la logística, la información, la arquitectura, la institucionalidad. Y nosotros en eso estamos avanzando. Bueno, el Ministerio venía dándole avances importantes, por ejemplo, en el Registro Nacional de Despacho de Carga, es un tema pues que ya se ha ido alimentando bastante de información. Hay proyectos importantes como el de Inside Buenaventura, que es tener un poco la información de los temas de enturnamiento, que tengamos información disponible de qué es lo que está pasando en nuestros puertos. Es un proyecto que quiero impulsar con mucha fuerza. También estamos pensando en un sistema o un portal en materia de carga que nos permita tener todos los actores de la cadena y que nos permita tener, además del Registro Nacional de Despacho, que nos tenga tener los temas logísticos claros del vehículo, del conductor, o sea, que haya toda una base de información, pero claramente ese es uno de los propósitos y retos más grandes que tenemos. Desde la Cámara de BPOs en la ANDI, hemos venido impulsando como dos proyectos muy grandes. Uno que es la factura electrónica, y es que verdaderamente podamos nosotros tener, digamos, un sistema en donde, que por cierto es la que va a permitir que las empresas que están pagando tantos impuestos hoy en día no sean las únicas que tienen a su cargo, digamos, atender las necesidades fiscales del Estado. Y el otro es el de la planilla electrónica, que para nosotros le encontramos, digamos, gran valor y que le encontramos también como una funcionalidad muy grande en términos de poder hacer eso, de poder hacer la trazabilidad, seguimiento y demás. ¿Y eso cómo lo ve? No, es claro que ambos iniciativas son importantes. De hecho, ya en el Ministerio se venía revisando, digamos, conjuntamente el tema. Yo creo que eso es un desarrollo claro, hacia allá debemos avanzar, lo hemos tocado incluso en mesas con los mismos transportadores, lo hemos tocado en diferentes escenarios y yo creo que esas cosas hay que impulsarlas. En la medida que tengamos más claro la visibilidad, la trazabilidad de todo lo que ocurre en la cadena productiva del transporte, vamos a estar más tranquilos y vamos a tener menos asimetría de información. Algunos de los que hemos estado involucrados en el sector transporte por años, mi primer cargo fue además en una compañía de transporte y lo recuerdo todo muy bien. Sentimos cuando hacemos el análisis hoy de la cadena que probablemente uno de los eslabones más débiles y uno de los eslabones que requieren de mayor, diría yo, modernización y trabajo es el tema de las empresas de transporte. Fue también parte de mi hipótesis frente a usted cuando hubo el paro de hace un par de meses. ¿Usted cómo lo ve, ministra? Porque yo sí tengo la impresión de que ahí tenemos que hacer un esfuerzo muy grande de todo, de transparencia, de apoyo, de modernización, de concientización de que son un eslabón vital dentro de la cadena. ¿Usted cómo ve eso? Bueno, yo me quedé realmente preocupada, la verdad. La verdad me quedé muy preocupada cuando entramos a analizar muy de fondo cómo podíamos nosotros lograr un fortalecimiento de las empresas. Cuando uno ve cifras como que el 80% del transporte, digamos, de carga en este país está en cabeza de propietarios, cuando uno ve que la habilitación de las empresas, pues no hay un mínimo claro con respecto a la propiedad de los vehículos,
Cuando uno ve que las cadenas, digamos, en la cadena productiva del transporte de carga, uno ve unos sectores mucho más débiles que otros, pues uno queda como preocupado, la verdad. Y tomando un poco la conversación que tuvimos y las conversaciones que se generaron también a lo largo de la coyuntura que tuvimos con el paro, no nos quedamos en la preocupación, no nos quedamos ahí. Lo que pensamos y abordamos inicialmente, tanto al interior del gobierno como en las mesas que hemos tenido, es que debemos avanzar hacia una verdadera política de fortalecimiento institucional de las empresas. Yo a ellos incluso les lancé una idea de que debíamos transformar las empresas en empresas multimodales. Es decir, que no debemos pensar en que las empresas de transporte de carga deben competir entre los modos de transporte, sino que deben complementarse. O sea, que tengamos la capacidad de ver cómo el país efectivamente estamos transformando y no podemos perder esa oportunidad. O sea, si nosotros no transformamos las empresas en este momento, en 5 o 6 años, cuando terminemos todos estos proyectos que estamos haciendo en los modos carreteros, en modo fluvial y todo, pues las empresas van a entrar en crisis. Y van a entrar en crisis el desarrollo de la economía y va a entrar en crisis mayor el país. De manera que la propuesta es a un trabajo conjunto, a una mesa de expertos, a que, por supuesto, con la invitación que nos ha hecho la ANDI, el gobierno la acepta digamos, con muy buena gana de generar una mesa de diálogo de la política de transporte de carga que incluya cuáles van a ser esas herramientas que vamos a hacer para fortalecer las empresas y habilitar y prepararnos todos para toda esta ola que estamos teniendo en materia de inversiones, porque indiscutiblemente la competitividad del país se va a dar a raíz de las inversiones, a través del tema de los avances en los temas logísticos, pero no puede quedarse atrás las empresas. Hay que decir algo y hay que aclararlo y para ser justos, digamos, en esta conversación, que el estado de las empresas de transporte es como muy heterogéneo. O sea, uno se encuentra verdaderamente unas empresas muy modernas, unas empresas muy profesionales, y habrá de esas 10 o 20, que yo conozco bastante bien además, por cierto, y luego además se encuentra con un sector bastante informal y bastante... Sí. Ese es el sector que verdaderamente requiere de modernización, el que requiere, y hay que decirlo, porque decir que todas las empresas se comportan igual sería verdaderamente injusto, ¿no? No, de acuerdo. Ahí lo que ocurre es que más el sector ha venido aprendiendo. O sea, yo me sorprendo mucho realmente de lo juicioso que han venido haciendo la tarea de estudiando, de venido aprendiendo, montándose en el tema, claro, de la competitividad, y hay que montarse en el tema del multimodalismo también. Yo no me refiero a las grandes empresas, digamos, que ya están concentrados como lo habías mencionado y que son modernas, sino de verdad al pequeño y al mediano, que es el grueso del transporte en Colombia. Que es la mayoría, sí. Que es la mayoría y que además fue de alguna forma como el gran protagonista del paro. Eso lo puedo decir yo, ministra. Sí, así es. Muy bien. Ministra, unas preguntas, digamos, de esas preguntas que además me pasaron alrededor de puntos particulares de la infraestructura colombiana sobre la cual, digamos, no hay como completa claridad. Y entonces, por ejemplo, hay un punto en el tramo, digamos, de Guaduas-Villeta, en donde uno ve como que la carretera va muy bien por un lado, como que la carretera va muy bien por el otro, que vamos a hacer unos esfuerzos muy grandes por sacar todo lo del Magdalena Medio, pero también lo de Guaduas hacia arriba, lo de Villeta hacia arriba, pero como que no sabemos qué va a pasar con ese tramo, entonces se hacen muchos esfuerzos y se generan como unos grandes cuellos de botella. ¿Qué ha visto el Ministerio alrededor de ese punto en particular? Sí, mire, ¿qué pasó aquí? Aquí, esa es la Ruta del Sol 1. Sí. ¿Qué pasó aquí? Aquí, bueno, todos saben que hubo unas fallas en el tema de los diseños iniciales en esos 23 kilómetros que hay de Villetas hacia Guaduas, saliendo desde Bogotá. Y nosotros realmente ya lo que es la Ruta del Sol la entregamos completamente, ya está completamente en ejecución, salvo el tramo 1 entre Villeta y Aguado, los 23 kilómetros, el resto está, si la han transitado se podrán dar cuenta, pues ya yo tuve la oportunidad de recorrerla desde el principio toda, antes de que la entregáramos y después que la entregamos, y está completamente, digamos, ya está en operación. En el tramo Villeta-Guaduas, nosotros finalmente firmamos un otro sí en diciembre del año pasado, en los que pudimos zanjar las diferencias que teníamos en cuanto a los diseños por dónde iba a ir
Este tramo, ahí nos acompañó la Sociedad Colombiana de Ingenieros, los diseños que había presentado Mario Huertas, finalmente los adquirió la concesión porque nos reflejaba que tenía unas mejores condiciones de adaptación, unas mejores condiciones económicas, era mucho más viable técnicamente y financieramente, y en estos momentos son unos diseños a fase 1. En estos momentos, ¿qué nos encontramos? Y ese fue el objeto del otro sí. Llevar esos diseños a fase 2 y a fase 3. Y en julio de este año el compromiso es entregar esos diseños para que nosotros viabilicemos los recursos para la ejecución de estos 23 kilómetros que hacen falta. Bien podríamos hacerlo o a través de la concesión, porque el otro sí contempla la posibilidad que si llegamos a un arreglo económico con el concesionario, que sería un poco lo más expedito, pues lo ejecute dentro de la concesión que inicialmente estaba previsto, o de lo contrario se desafectaría el tramo de esos 23 kilómetros y nosotros lo ejecutaríamos con obra pública o algún tipo otro de esquemas que yo pensaría que por el tramo pequeño pues no estaríamos pensando en una PP adicional. Pero sí estamos avanzando finalmente, porque realmente es que esto lleva mucho tiempo, estaba bastante enredado y logramos hacer ese acuerdo para que los diseños se pudieran adquirir y ya estamos a próximo un par de meses de que tengamos esos diseños definitivos y avanzar en las negociaciones. Bueno, otro punto, el túnel de la línea. Bueno, el túnel de la línea, estuvimos con el presidente y con el vicepresidente en el portal tanto del Quindío como del Tolima, vimos la luz al final del túnel, atravesamos el túnel completamente, los 8.6 kilómetros que tiene ese tramo de la Cordillera Central, realmente fue histórico haber estado ahí, se terminó el hito de la excavación, nosotros renegociamos el contrato. Ese contrato pues estaba a puertas de una caducidad, fue un momento también muy complejo, además coincidió con todas las crisis, porque también coincidió con el tema del paro, y finalmente terminamos un buen acuerdo. El buen acuerdo fue que le definimos unas metas, unos hitos claros y concretos, 20 metas medibles mes a mes. La última de ellas, 30 de noviembre del año 2016, donde debe entregarse completamente en funcionamiento los 27 kilómetros que contempla el proyecto, que es la travesía pues que va hacia la conexión con Buenaventura, y esos 27 kilómetros que son 8.6 kilómetros, que es el túnel principal, más los 9 kilómetros del lado del Quindío y los 8 algo kilómetros del lado del Tolima, van muy bien. El primero de esos 20 hitos se cumplió, los recursos están garantizados. Nosotros, una de las preocupaciones, y que es bueno que lo sepan todos, que por qué llegamos a estas instancias en este contrato, es que realmente pues el contrato se quedó sin posibilidades económicas. Nosotros vimos que los recursos que estaban en el contrato se habían invertido, o sea, la plata no fue que se fue, sencillamente no alcanzó por millones de razones, y lo que hicimos nosotros fue priorizar el proyecto. Decidimos priorizar el proyecto, decidimos zanjar las discusiones económicas que había alrededor de eso, le pedimos al contratista que se fuera a ejecutar el proyecto y que nosotros manejábamos los recursos. Y para eso los recursos no los puso el gobierno nacional todos. Los recursos los puso el mismo contratista, puso una parte de los recursos, alrededor de unos 140.000 millones de pesos, parte que venían del mismo contrato, que estaban metas sin ejecutar, parte que venían del riesgo geológico, que había unos recursos adicionales que también estaban pendientes por ejecutar del riesgo geológico. La compañía de seguros colocó 30.000 millones de pesos para estertazo, que llaman ellos, del reinicio de las obras, que les permitían facturar, y nosotros decidimos conciliar un tribunal de arbitramiento por 108.000 millones de pesos. Con esos recursos que puso el gobierno nacional y con los que pusimos todos, reiniciamos la obra y vamos bien. ¿Y vamos como para cuándo? El 30 de noviembre del año 2016 debe entregarse la obra, pero van a oír bastante del tema porque como hemos estado tan encima, cada meta y cada hito le vamos a hacer seguimiento y vamos a estar mirando allá que se cumpla. Sí, muy importante. El año pasado nosotros trabajamos con el Ministerio del Transporte en el tema de la reducción de las restricciones que había los fines de semana y los puentes en la movilización de la carga. Sí. Logramos bastantes cosas, logramos bajar creo que 90 días a cerca de... ¿dónde está Edgar? ¿Cerca de 70 días, Edgar?
algo más o menos de ese tamaño. Eso nos ayudó, eso le ayudó al sector, le ayudó a los generadores de la carga y le ayudó a los operadores. Pero yo, quizá el comentario es un comentario además que nace de una anécdota. A eso hay que meterle